En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Irán, envuelto en una espiral de protestas con los derechos y libertades de las mujeres en su trasfondo. Nos acompañan en este estudio Oriane Verdier, periodista en el Servicio Internacional de RFI, que fue ex corresponsal en el Kurdistán. Bienvenida, Oriane. Gracias, buenos días. Sara Guirira es periodista en Orient 21. Bienvenida, Sara. Hola, buena. Logan Perpiñán es periodista independiente, fotógrafo, que conoce bien también el tema del Kurdistán. Bienvenido. Buenos días. Y Catalina Gómez, en duples desde Teherán, nuestra corresponsal de RFI. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme y un placer estar con ustedes. Las movilizaciones en Irán, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Movilizaciones que se han convertido en una repulsa al sistema teocrático. Acaba de concluir el periodo de luto de 40 días por la muerte de la joven Mahsa Amini, la joven de 22 años que murió bajo custodia policial detenida por llevar mal colocado el velo por la policía de la moral. Desde el fallecimiento de Amini, las manifestaciones han congregado a miles de iraníes, sobre todo mujeres y jóvenes, bajo lemas como Mujer, Vida y Libertad o Muerte al dictador, en alusión al máximo líder iraní, el ayatolá Ali Khamenei. Repasemos algunas portadas que nos deja este asunto. Algunas tan icónicas como esta del Courrier International, con una mujer cortando la barba al ayatolá que la oprime, bajo el titular El régimen contra el muro. En España, el diario ABC, la rebelión de los velos. Las mujeres desafían al régimen ayatolá tras la muerte de Amini y se quitan el hijab en una protesta que se extiende por el mundo. Este artículo del Iran International lleva por título El régimen clerical incapacitado para negociar con la llamada generación Z. Vamos a hablar de ese factor de juventud en las protestas. Y esta portada del New York Times, la más reciente, toca las movilizaciones de esta semana tras los 40 días de luto por Amina. Bueno, Oriane, ¿hasta qué punto estas protestas podemos decir que están fragilizando al régimen? ¿Hablamos de un verdadero punto de no retorno? Pues sí, de hecho, justo ahora estábamos viendo que pasaron los 40 días después de la muerte de Mahsa Amini y desde el comienzo lo vemos día a día que no se para. O sea, estamos esperando de saber si va a durar, parece que dure y también está en diferentes clases de la sociedad. Está en Teherán, está en provincias, está en clases más pobres, en clases más ricas. Entonces, parece que dure y también se ve que los jóvenes dicen que están listos para morir. O sea, solo quieren que las cosas cambien. Y eso nos hace pensar que igual iba a seguir, pero siempre estamos esperando para ver el futuro, ¿no? Claro, porque hace un mes hubiéramos pensado, bueno, el régimen acabará con esta feroz opresión, acabarán las protestas, pero no, las semanas pasan y las protestas continúan. Sí, a propósito del punto de no retorno, hay un punto que me parece muy interesante, que cuando nos vemos las vídeos en las redes sociales, parecen más y más mujeres que se filman sin el velo islámico. Sí. Y en eso me parece que un punto de no retorno, que el velo islámico hoy en Irán no es más el símbolo que estuve en los años 80. Y sí, claro que, bueno, el régimen es muy fuerte en Irán, que los conservadores controlan a todas las instituciones, pero sí que tenemos una juventud que de una cierta manera no tiene mucho que perder. Es que llama mucho ese punto, la juventud. Estamos viendo gente de 11, de 12 años, es decir, adolescentes. Está muy conectado. A lo mejor fueron los hijos de los padres que salieron a las calles en el principio de los años 2000. Los nietos. Logan, un punto de no retorno. Es difícil de decirlo, pues de momento. Es difícil saber si el régimen está totalmente desacralizado porque lleva 40 años. Claro. Y estas cosas sí que lo sabe hacer. En 2019 la gente salió a la calle porque los precios de la carne o del arroz eran terribles. Las familias vivían en una situación económica terrible. Según varias fuentes, estas manifestaciones se concluyeron por una cifra terrible de más de 1.500 muertos. O sea, y gente que estaba manifestando porque tenían hambre.
Hoy este movimiento va más allá, porque el velo, perdón, es un símbolo de este régimen y es un símbolo de dos poderes iraníes, el poder político y el poder religioso. Así que es casi seguro que este régimen no va a dar nada para comprar una paz en este país y va a seguir en esta vía. Pero sabemos que este sistema, el régimen iraní está preparado, tiene entre sus manos todos los poderes para matar a cualquier revolución. Bueno, la represión está siendo muy feroz, lo estamos viendo esos días, incluso se está incrementando. Sí, en 2019 se hablaba de 200 muertos al inicio y al final son más de 1.500. Así que sabremos dentro de 2 o 3 meses igual cuántos muertos en las calles. Porque claro, ahora las cifras es muy difícil calcularlos. Las autoridades iraníes no informan. Según la ONG iraní en el exilio, Iran Human Rights, con sede en Oslo, los muertos son al menos 215, incluidos 27 niños y los detenidos 12.500. Lo que pasa, claro, es tan complicado que aproximarse a esas cifras y saber cómo son estas cifras en realidad. Bueno, vamos a conectar en este punto con nuestra corresponsal en Teherán, con Catalina Gómez. A pesar de una represión feroz, como decíamos, las protestas continúan. Evidentemente, la opresión de las mujeres y la violencia son la chispa, pero las protestas indican un profundo malestar que quizá vaya más allá. Un malestar que une varios factores, podríamos decir, ¿no, Catalina? Hay algo muy importante para mirar, que una de las maneras que como sigue protestando la población de las mujeres, cómo se han dejado caer el velo y a pesar del temor, pues antes ya veíamos mujeres sin velo caído caminando por la calle, pero siempre con el velo aquí. Ahora vemos muchísimas más, incluso sin el velo puesto, lo llevan en la cartera o algunas ni siquiera lo llevan en la cartera, en una manera también de protestar contra esto. Pero obviamente el velo es simplemente un símbolo de todo lo que son estas protestas. No solamente partían de la violencia que trae esa policía de la moral y esa represión que hace el Estado contra la población, especialmente la sienten los jóvenes. Esa represión no solamente viene de la policía de la moral, sino vienen de esos cuerpos paramilitares o que apoyan al sistema, como los basillís, esos de Boshaqsi, estos hombres vestidos de civil que hemos visto en la calle. Entonces, obviamente, todo esto es una bomba. Se van uniendo elementos sumados. Obviamente, esta no es una protesta que surge por razones económicas, pero sí hay una indignación por la situación económica, por la falta de esperanzas, de posibilidades de futuro, que sobre todo lo ven en este caso, como lo vemos reflejado los jóvenes. Entonces, todo esto es como una unión de muchos factores que terminó por explotar cuando muere Mahsa Amini por este abuso de la policía de la moral porque todo el mundo sabe qué tan violentos y qué tan abusivos son. Velo caído como símbolo de algo que va mucho más allá, decía nuestra corresponsal, una suma de elementos, una bomba. Claro, quizá que está el sentimiento de que no hay nada que perder, y con ese sentimiento de que no hay nada que perder, quizá esa sea el arma más potente, ¿no?, contra el régimen. Orián. Sí, también para volver sobre el caso de los jóvenes, Sí. estaba hablando con una mujer de Teherán que tiene 30 años y me decía que la gran diferencia entre ella y los jóvenes de ahora de 20 o 15 años es que sus padres no les apoyaban cuando salían en la calle a decir que no querían el velo, que querían cambio de régimen, porque sus padres todavía creían un poco o no querían reconocer que la revolución islámica no era la solución verdadera para Irán. Pero la diferencia ahora que los jóvenes también tienen sus padres que los apoyan primero y también, claro, crecieron con el Internet abierto, claro que Irán el régimen controla, pero ahora tiene muchas maneras para así pasar por otros vías para llegar a todos los sitios de Internet en donde todo el mundo va. Entonces, creo también eso es lo que hace que la bomba no puede volver a entrar en la caja porque está abierta y no puede hacer nada el régimen. Claro, puede, no hay que olvidar su violencia y su capacidad a controlar, pero creo que de verdad algo cambió en esa manera también. Serra. Bueno, es irónico que lo que vemos hoy es de una cierta manera la consecuencia de la política o de la revolución islámica, que tenemos una juventud iraní que es educada, que se va a la universidad, que vemos muchísimos estudiantes, bueno, porque hay
4 millones de estudiantes en Irán, que todo el mundo se va a la universidad hoy en Irán, y entonces esa política de educar a la juventud, que fue una de las prioridades del régimen islámico, bueno, se vea la consecuencia. También para hablar de que una juventud que no tiene nada que perder, porque esas personas que tienen menos de 25 años, que aún no trabajan, aún no tienen responsabilidad económica o familiar, y entonces no es la generación de, bueno, entre 25 y 40 años que está en el mercado del trabajo, etcétera, y que tiene miedo. A ellos no tienen miedo, que crecieron con el internet y con las redes sociales, y a ellos solo quieren libertad. Claro, es que luego además las responsabilidades en la vida te dan cierto miedo a veces respecto a las cosas, ¿no? Es entendible también. No sé, ¿qué tanto pesa el hecho de que Mahsa proviniera del Kurdistán iraní, Logan? Mahsa Amini, es difícil. ¿Cómo calibramos el hecho? Es difícil saberlo. Los kurdos con quien hablé hace poco en el Kurdistán de Irak sí dicen que ha sido matado porque era kurda. Pues como periodista yo no puedo afirmarlo, claro. No sé. Luego lo que se sabe es que las provincias del Kurdistán y del Baluchistán, que son dos minorías étnicas y religiosas, tienen un tratamiento especial de la parte de las fuerzas de represión iraníes. La policía, el ejército, los cuerpos de seguridad iraníes no disparan de la misma manera en Zahedan, en el Baluchistán, en Sanandaj, en el Kurdistán o en Teherán. Sí, eso es cierto. Bueno, luego lo de Mahsa Amini, de momento es complicado afirmarlo. Es un movimiento sin... Sí, Serra. A propósito del Kurdistán, que 6 días, lo creo que después del asesinato de Mahsa Amini, fue una huelga en el Kurdistán iraní, y que fue una represión terrible contra los vendedores que hicieron la huelga en el Kurdistán. ¿Algo más que añadir a lo del Kurdistán? Sí, Orián. Creo que hay dos cosas. Sí. O sea, Kurdistán de Irán es históricamente también un lugar de rebelión en contra del régimen. Entonces está organizado y encuentra con el movimiento feminista iraní. Los dos se unen y creo que eso hace la fuerza. Y también el feminismo en Kurdistán es muy fuerte. El eslogan mujer, vida y libertad viene de Jinjan Azadi, que es de Kurdistán. Entonces creo que sí, no se puede calcular exactamente cómo, pero es seguro que los dos se unen y hace fuerza. Luego recojo este hilo que después de la pausa que propone Orián, y también os voy a plantear lo que pasó hace 10 años, las primaveras árabes, cuánto tiene de semejanza y cuánto de diferencia, cuánto es comparable y cuánto no esto que estamos viendo ahora. Volvemos enseguida. Calentamiento global, especies en extinción, deforestación, contaminación, vida en el planeta es la cita semanal donde les explicamos las amenazas ecológicas que pesan sobre la Tierra. Soy Rafael Morán y en este programa de Radio Francia Internacional les propongo también explorar ideas innovadoras y soluciones sostenibles para preservar nuestro ecosistema. RFI, la selección del mes. Alcazar et Liran Alto. Guts et Orchestra Baobab. RFI. Seguimos en primera plana hablando de la espiral de movilizaciones en Irán, y lo hacemos con las periodistas Orián Verdier, Sara Aguirre, Laurent Perpiñá y nuestra corresponsal Catalina Gómez desde Teherán. Es un movimiento sin dirigentes. Ya hemos conocido estallidos de esa índole durante las primaveras árabes. Recuerdan hace 11 años. ¿Se vale la comparación o es muy distinta la situación actual más de una década después, Sara? Bueno, estamos 11 años después de la primavera árabe, entonces hemos visto el fallecimiento
de esas revoluciones. Y eso hace una gran diferencia, porque, por ejemplo, por los iraníes que se ven lo que sucedió en Siria, en Libia, en Egipto, y entonces me parece que sería un poco difícil de hacer la comparación con lo que sucede en los países árabes, y también que Irán es un país que tiene instituciones muy fuertes y, como lo hemos dicho, que los conservadores controlan. Y algo más, la mayoría de la población iraní no es joven, que no tienen menos de 30 años, y me parece que eso hace también una diferencia, porque cuando lo más joven es lo más que tiene nada que perder, que tiene o que quiere que rebotar, sí, y entonces, bueno, eso también hace una gran diferencia. Logan, ¿cómo ve las diferencias de lo que pasa entonces lo de ahora? No hay comparación posible por el contexto internacional y por el papel de los Estados Unidos, porque esta crisis, lo que está ocurriendo ahora mismo en Irán, tiene raíces profundas, y una de estas raíces es el acuerdo sobre el nuclear iraní que ha sido firmado por los Estados Unidos, por Barack Obama en 2015. Y que abandonó Trump. Eso ha provocado muchas cosas, y una crisis económica terrible. Si hay una comparación posible, es más con países de Latinoamérica, creo, porque este contexto internacional, hay interdependencias entre estos países y su actitud. Particularmente los Estados Unidos, pues tienen un papel muy importante en esta historia, y creo que la reacción del régimen iraní es de protegerse para luchar contra las injerencias extranjeras. Cuando el régimen iraní toma el enemigo externo para justificar todo, es decir, Estados Unidos e Israel, que intentan desestabilizar el país, y es por ello, es decir, hace la causa-efecto, este discurso ¿hasta qué punto cala en Irán en estos momentos? ¿Hasta qué punto? Claro, es complicado, ¿no?, calibrarlo, ¿no? ¿Hasta qué punto los iraníes, la opinión pública iraní, compra este discurso? Sara. El enemigo externo. Sí, no es que se compra ese discurso, pero que de verdadero es que sabemos que las restricciones internacionales y las secciones económicas y lo que sucede con el tratado nuclear, bueno, que de verdadero tuve consecuencias reales económicas, y eso fue una de las consecuencias que los conservadores sucedieron a las elecciones el año pasado. Y entonces que, no hay una conspiración del enemigo exterior, y también hay un otro punto, que hay las operaciones de hacking que se hacen, por ejemplo, los israelíes. Entonces, hay verdaderas amenazas extranjeras, y lo que se debe entender es que aún la población no va a comprar ese discurso de la gran comparación, del gran complot contra Irán. Comparación internacional. Pero una presión que existe. Sí, hay una presión que es real. Entonces, no se puede negarlo. Hay que matizar desde la presión. Es una arma que está utilizada por el régimen desde siempre. La amenaza exterior y la instrumentalización de estas manifas. Como si la gente en las calles estaba manipulada por los Estados Unidos y Israel. Creo que también hay que entender que los iraníes pueden hacer la diferencia, reconocer que Estados Unidos también son injustos con Irán y con la población de Irán, que les están imponiendo sanciones que les hacen pobres, pero también ven que el régimen es corrupto y es muy autoritario, y que no pueden vivir más con ese régimen. Y creo que nosotros tenemos que entender esto también, que es más complejo, porque creo que los iraníes, ellos sí entendieron muy bien y analizaron muy bien. Sobre todo a lo mejor una población joven que sí que tiene esa capacidad de sentido crítico, ¿no?, con lo que está pasando, y sabe diferenciar lo que está diciendo Oriana en varios planos. Volvemos en este punto a Teherán con nuestra corresponsal Catalina para trasladarle la misma cuestión de la que hablábamos. Ya en 2009 vimos protestas muy interesantes tras las elecciones, y luego en 2019 contra el alza de los precios del petróleo y la vida cara. También en 2017. Hace poco hubo una serie de manifestaciones por el costo de la vida. ¿Es un nuevo episodio?
Esa inconformidad no solamente cada vez es mayor, lo que se muestran las protestas. En el 2009, pues fueron muy grandes, pero todas tenían una razón política. En aquel momento todavía había una convicción de que se podían hacer reformas y cambios dentro de la estructura de la política de la República Islámica, y eso era muy importante, y por eso ellos pedían que volvieran a recontarse los votos, que volvieran a hacerse elecciones, porque ellos pensaban que a través de esos líderes políticos se podrían hacer reformas. Luego ya vimos pues una gran represión. Esas protestas duraron casi 7 meses. Habían líderes políticos, quedaron en casa por cárcel. Estos jóvenes son el resultado de esos padres que hicieron esas protestas en el 2009, o esos hermanos, y lo que hemos visto a partir de ahí fueron otras protestas ya más ligadas con el campo económico. Vimos las sanciones como se hicieron mayores, como el Estado iraní, el régimen iraní cada vez fue más corrupto. La situación económica, la corrupción, el desgaste del régimen, el fin de las posibilidades de la política como una opción de cambio, porque obviamente el régimen también se encargó de cerrarle todas las puertas a un movimiento reformista que en algún momento tuvo una gran posibilidad en el país, sumado a lo que ya vemos ahora, una nueva generación que creció en el Internet, que quiere tener una vida real, normal como la que tienen jóvenes en el resto del mundo, que quieren tener esperanzas y posibilidades, y especialmente las mujeres, sin un régimen diciéndoles cómo tienen que comportarse y cómo tienen que hacer su vida. Lo que vemos entonces son, digamos, dos cosas que confluyen. En un periodo más corrupción del régimen, más desgaste, menos ilusión por una esperanza, aunque fuera reformista, y también desde fuera más presión internacional. Y lo que confluyen son, digamos, esos dos factores, el interno y el externo, ¿no, Orián? Sí, también hoy en la forma se ve diferencia con 2019, como lo explicó Catalina, porque ahora todo el mundo mueve, no es solo en 2019 era más gente pobre, ahora es todo el mundo, y también Teherán mueve, y eso da miedo al régimen porque sabe que Teherán es mucho más complicado controlarlo, y también vemos mucho más lo que pasa. Por ejemplo, ahora, si te das cuenta, solo hablamos, o mucho hablamos de Teherán, sabemos mucho más, los videos que vemos muchas veces están en Teherán, cuando en otras provincias como en Baluchistán o en Kurdistán están pasando cosas y tenemos mucho más dificultad tener informaciones. Entonces el régimen sabe que si viene a tener que matar en Teherán, pues todo el mundo lo va a saber y va a ser mucho más complicado matar de hecho, en la silencio. represión funciona de formas distintas en la capital que en otras regiones, ¿verdad, Logan? Claro, y particularmente en las minorías étnicas y religiosas como los baluches y los kurdos. Eso es factual, se nota en las cifras que tenemos, aunque estas cifras no son nada completas. Pero sí, y es un miedo para el régimen iraní de ver que estas minoridades que no tienen un sentimiento nacional muy fuerte se están uniendo, y los mensajes en la capital, en las manifestaciones en Teherán, diciendo que hermanos y hermanas de Kurdistán y de Baluchistán estáis con nosotros, eso son cosas que se dicen en las manifas en Teherán, dan aún más miedo al régimen iraní, que se ve casi está rodeado de amenazas, una amenaza de su juventud que no tiene más confío en los viejos que dirigen este país, más las minoridades árabes, porque también hay una minoría árabe, kurdas y baluchis, pues es una situación crítica para el régimen. Lo curioso es que... Pues sí, Sarra. Pero hay también una diferencia con las protestaciones de 2009, por ejemplo, que es una dificultad suplementar, es que en 2009 había una alternativa política. Había el candidato Musavi con las elecciones y dónde está mi voto, etcétera. Pero es la gran dificultad, y en eso es quizás un punto de proximidad con las manifestaciones de las primaveras árabes, que no hay una alternativa política. Y eso es una... ¿No es contraproducente que Kamala Harris y Biden muestren su apoyo, o que Macron condene la violencia para aumentar esa retórica por parte del poder de la presunta desestabilización? Es decir, los apoyos externos
¿de qué lado, a qué lado favorecen? Bueno, es complicado, ¿no? De hecho, Orián. Macron también fue criticado porque vio al presidente Raisi y le habló. Entonces, Sí, exacto. él está jugando un poco en el medio, intentando quedarse y no entrar. Pero creo que al momento, o sea, están obligados también a decidir condenar lo que pasa, pero sí hay diferencia entre tomar sanciones, por ejemplo, o solo decir que condena. Creo que de todas maneras el régimen va a tener el discurso que va a tener y de nuevo yo creo que ahora los iraníes no creen más en esto. Y de hecho, hablando sobre el discurso también del régimen y las minoridades, uno de los discursos del régimen es que las minoridades son separatistas y que van a acabar con Irán. Y eso también es lo que da miedo, creo que al régimen, porque ve que hay un movimiento nacional y de verdad muchos kurdos iraníes con quien hablé, ellos se presentan como iraníes y creen en este país. Y claro, quieren también tal vez algo como federal o algo, pero sí creen en este país y están todos juntos luchando para este país, de Teherán a Baluchistán a Kurdistán. Creo que esta parte es muy importante. Declaraciones de apoyo de parte de los Estados Unidos, de la Unión Europea, por ejemplo, es la última cosa que necesitan los iraníes realmente, porque estas palabras fuertes, si sean, están utilizadas por el régimen en contra de la población iraní. Y una cosa muy, muy interesante, hace un día el Estado Islámico reivindicó un atentado a una mezquita de Shiraz. Y la primera cosa que dijo Raisi es que la culpa la tenéis los manifestantes, porque ponéis el país casi en riesgo, hay mucho rollo en todo el país y en una parte es la consecuencia de vuestra actitud. Pues muchísimas gracias. Me quedo ya sin tiempo para más porque es que se nos agotó ya media hora de programa hablando de Irán y de las movilizaciones. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer. Logan, Sara y Orián, y a nuestra corresponsal en Teherán, Catalina. A todos ustedes hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.